Buenas tardes a todos, buenos días a los que nos acompañan desde el otro lado del Atlántico. Bienvenidos de nuevo a un webinar del ciclo de investigadores e investigadoras en ciencias del patrimonio. Este ciclo de webinars está organizado por la plataforma temática interdisciplinar del CSIC, la PTI País. Yo soy Javier Martínez Martínez, soy investigador científico en el Instituto Geológico y Minero de España y formo parte del grupo de trabajo de divulgación de esta plataforma. Como la mayoría sabréis, la PTI País está centrada en ciencia del patrimonio y entre sus objetivos está la difusión y transferencia de los resultados de las investigaciones de los diferentes grupos que la conformamos. En este contexto se enmarca esta serie de webinars con el que una vez al mes damos voz a los diferentes grupos y temáticas de la plataforma. Hoy tenemos el placer de contar con Griselda Pérez Ireta, que nos va a hablar sobre el desarrollo de hidrogeles para combatir el biodeterioro en pinturas de caballete. Griselda Pérez Ireta es licenciada en Químicas por la Universidad de Guanajuato, México. Es maestra en Ciencias Químicas por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y actualmente es estudiante predoctoral de tercer año en el Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón, en España. Actualmente, su investigación se centra en la síntesis de materiales bioinspirados y nanoestructurados destinados a combatir el biodeterioro. Anteriormente, trabajó durante 6 años en el Laboratorio Nacional de Ciencias para la Investigación y la Conservación del Patrimonio Cultural del Instituto de Física de la Universidad Nacional Autónoma de México. Durante este periodo, trabajó en el análisis de una amplia variedad de bienes del patrimonio cultural mediante técnica de imágenes espectroscópicas y de aceleradores de partículas, recogiendo su experiencia el estudio de bienes cerámicos, líticos, vidrios, metales, textiles, plumas, huesos y pintura, tanto mural como de caballete. Sin más, procedemos a la intervención de Griselda. Griselda, tienes máximo 45 minutos para tu ponencia y seguidamente pasamos al turno de preguntas. Para los asistentes, creo que he muteado, he cerrado el micrófono y la cámara de todos los participantes. Si no es así, os rogaría que cerrarais tanto micrófono como cámara para no interferir en la presentación de Griselda. Y durante la ponencia, durante la presentación, podéis transmitir todas las preguntas o comentarios que queráis hacerle a Griselda en el chat de la aplicación. Y una vez terminada la ponencia de Griselda, yo daré paso al turno de preguntas y le transmitiré todas las preguntas y comentarios que habéis transmitido. Se las transmitiré a Griselda para que responda o comente lo que considere. Muchísimas gracias a todos los asistentes y sobre todo a ti, Griselda, por compartir tu conocimiento y experiencia con todos nosotros. Adelante. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Voy a compartir mi pantalla. A ver, un segundo, Griselda. Sí, ¿Qué tal? ¿Se ve? sí se ve. Sí, todo perfecto. Muy bien. Bueno, pues buenas tardes y buenos días, sí, a los que están del otro lado del Atlántico. Muchas gracias por la invitación y por conectarse a esta charla. Em, Como ya les comentó, mi nombre es Griselda Pérez y bueno, la ponencia de hoy es el desarrollo de hidrogeles para combatir el biodeterioro en pintura de caballete. Primero, me gustaría que empezáramos a hablar de un tema que nos trabajamos ampliamente en nuestro grupo. Es el biodeterioro. El biodeterioro principalmente está entendido como el deterioro de una sustancia o de un objeto producido por la acción de un organismo vivo. Representa una grave amenaza para el patrimonio cultural, ya que puede causar daños mecánicos, estéticos o incluso de degradación química y biológica al colonizar los materiales. Además de los mohos, los principales microorganismos que pueden causar el biodeterioro son las bacterias, las algas, las cianobacterias y los líquenes, que son las asociaciones de un moho con una alga o de un moho con una cianobacteria. Estos organismos pueden causar en los objetos picaduras, como por ejemplo este que es el biopitting,
pueden penetrar en los materiales o pueden producir pigmentos, como en este caso, o incluso secretar ácidos y enzimas que degradan los materiales. Todo este deterioro se ve especialmente favorecido en condiciones de alta humedad. ¿Qué sucede? Que la actividad humana está teniendo un impacto creciente en la conservación del patrimonio. Em, por un lado, los propios procesos de restauración pueden introducir nuevas fuentes de contaminación. Esto que es como cepas bacterianas que previamente estaban ausentes en estos entornos. Por otro lado, también la iluminación artificial que se instala en los espacios cerrados como cuevas o bodegas altera las condiciones ambientales y favorece la proliferación microbiana. Estas consecuencias se han visto en muchos lados y en este grupo se han trabajado, por ejemplo, en algunas cuevas. Ejemplos hay en Estados Unidos, en Eslovenia, incluso en bodegas de champán en Francia. En los casos extremos, la alteración del equilibrio microbiológico ha llevado al cierre de monumentos al público, como ocurrió en la cueva de Altamira en el 2002. A ello se suman los efectos del cambio climático que intensifican la presión sobre los ecosistemas, rompen equilibrios preexistentes y aceleran los procesos de deterioro. Ante este escenario, pues nos enfrentamos a una enorme diversidad de biopátinas, de contextos de colonización y condiciones ambientales. Esto se traduce en la necesidad de desarrollar soluciones que sean multifuncionales, pero también que estén adaptadas a cada caso. Sin embargo, bueno, y al mismo tiempo, la variedad de superficies y entornos patrimoniales constituye una excelente oportunidad para que podamos diseñar materiales a la medida que sean aplicables tanto en cuevas como en edificios históricos, en archivos o en obra pictórica. Ahora quiero hablarles un poco que a las consecuencias del cambio climático, ¿no? Como todos sabemos, debido al cambio climático se está produciendo un aumento en la frecuencia y la intensidad de los fenómenos extremos. Por ejemplo, las inundaciones que generan entornos cada vez más propicios para el desarrollo de procesos de degradación biológica. Un ejemplo reciente que sucedió aquí en España es la depresión aislada de niveles altos, las siglas son DANA, que a finales de octubre del 2024 provocó lluvias torrenciales, desbordamientos de los ríos, inundaciones repentinas en la zona de Valencia, que se encuentra en el litoral mediterráneo de España. Estos acontecimientos causaron pérdidas incalculables y agravaron la proliferación de microorganismos en los bienes culturales afectados por la humedad. En este contexto, se estableció una colaboración entre el Instituto de Nanociencia y la Universidad Politécnica de Valencia tras detectarse la presencia del biodeterioro en obras pictóricas, algunas de las cuales constituyen el objeto de estudio de este trabajo. Estas son algunas de las obras de arte en las que se identificó el biodeterioro que estuvieron sumergidas en agua durante la dana. Hasta aquí podemos ver el grado de sumergimiento de las obras y en el marco de la colaboración que mantenemos con el Instituto Universitario de Restauración del Patrimonio, hemos podido tomar muestras de esta biocolonización, em, que es al microscopio óptico se ven así. Hemos realizado la caracterización de dicha biocolonización mediante técnicas como la microscopía y las técnicas de microbiología como cultivo en placas y algunas otras que comentaremos a continuación. A partir de todo este punto es que se plantea un plan técnico de trabajo orientado a establecer un marco metodológico para el desarrollo y la validación de estrategias de tratamiento sostenibles
basadas en el diseño de hidrogeles de quitosano con actividad antimicrobiana. Quiero hablarles un poco sobre este plan técnico de trabajo, en cual aquí va como su eje, que se puede dividir en varias etapas y es lo que vamos a estar viendo también en la charla de hoy, enfocándonos desde luego en el desarrollo de los geles antimicrobianos. Sin embargo, primero es importante hablar de esta parte, seguir hablando de la primera fase del proyecto, que fue centrada en la caracterización del biodeterioro, como ya les adelantaba, empleando tanto métodos tradicionales como la microscopía óptica y el cultivo, como técnicas microbiológicas complementarias. En en la identificación por medios de cultivo, que es el método tradicional para identificar las colonias que crecen en las pinturas, se tomó un hisopo estéril de las obras de arte y se inocularon en las placas de medio, ya fue ASAB o OMEA, y se espera que en las placas crezca un microorganismo que en apariencia sea similar a la que creció en la pintura. Y a partir de eso se busca hacer su identificación. La ventaja es que se puede aislar un organismo puro, el cual posteriormente de haber inoculado en las placas, guardamos en nuestra biblioteca de hongos y nos servirán en una etapa posterior para inocular algunas probetas que estamos haciendo. Em, y em, unas desventajas, las desventajas es que son muchos los microorganismos que no son cultivables y que dependen del medio que a priori se escogió para que crecieran. Entonces, con este método, con el de la cultivo en placa, no se caracteriza toda la comunidad microbiana que existe en realidad en la obra, por lo cual es importante que utilicemos también un método de identificación independiente del cultivo. Este consiste en el caso que nosotros hicimos, fue la identificación de las colonias, es decir, hongos, bacterias, lo que hubiera, a través de un reporte metagenómico. Este de secuenciación. Este reporte, ¿cómo se obtiene? Bueno, pues primero se tiene que hacer un muestreo, como aquí podemos ver en estas imágenes, con un hisopo estéril. Se extrae lo que hay en este hisopo, se purifica el DNA y se secuencian los fragmentos para identificar las cepas fúngicas y bacterianas y lo que haya en en la comunidad. Esto ya nos da como resultado un reporte metagenómico, que es lo que vamos a observar a continuación. De acuerdo al reporte metagenómico y a sus resultados, podemos observar que existe una mayor cantidad de genes no redundantes en esta muestra. Perdón una cosa, voy a regresar a una diapositiva. Aquí me gustaría señalar que se tomaron 4 muestras. 3 de ellas son de la pintura. 2 son del anverso de la pintura, una es del reverso de la pintura y otra es del marco de la pintura. Ahora sí tendrá más sentido, claro, la interpretación. Entonces, vuelvo al reporte metagenómico. Aquí podemos ver que existe una mayor cantidad de genes no redundantes en el marco, que es esta muestra, respecto a la pintura, que son las otras muestras, ya sea anverso o reverso, lo cual se traduce en muchas funciones metabólicas diferentes. Es decir, que posiblemente la complejidad de la madera, que es esta muestra, es mayor, ya que tiene lignina, tiene celulosa, contra la pintura, que tiene un menor número
lo que sugiere una comunidad microbiana más especializada que tal vez esté adaptada a grasas secas, a pinturas, a barnices. Bueno, también podemos observar que hay una mayor cantidad de especies en el marco de la pintura y además cuando nosotros agrupamos las especies en función de su similitud, se observa claramente que se forman dos grupos de composición. Este es el de la obra pictórica como tal, ya sea anverso y reverso, y el otro grupo es el que está compuesto por el marco. Esto también nos indica, bueno, con los resultados del reporte, se sugiere que el marco también es la zona que está más vulnerable al deterioro. Aquí tenemos las muestras, como les comentaba, la pintura y la diversidad microbiana que creció en el marco, en dos grupos diferentes. Ahora, en general, en todas las partes muestradas, la clase más abundante de microorganismos encontrados es la de un tipo de hongos del género Trichoderma. Esto está del 50 al 60% de la muestra y Trichoderma es un hongo filamentoso que produce enzimas, bueno, que puede producir enzimas que pueden degradar madera y las fibras textiles como el lino, que es el textil, el soporte, y crece muy bien en microambientes húmedos y poco ventilados y es un competidor agresivo de otros hongos. Además, también podemos ver que se encontraron Penicillium y Aspergillus como hongos secundarios, perdón, del 1 al 7%, los cuales pueden llegar a acidificar los soportes orgánicos como Penicillium o producir pigmentos y oxidación localizada. En baja frecuencia vemos Fusarium también, que puede llegar a producir manchas rosadas, y Mucor, perdón, y Rhizopus, los cuales solo proliferan si la humedad es mayor al 70%. Las bacterias encontradas, es importante decir que en las muestras solamente representan menos del 0.5% del total. Esta fue la caracterización de la biocolonización. Ahora quiero pasar a un tema totalmente diferente, pero crucial, y este fue el desarrollo de las probetas, también conocidas como mock-ups, de pintura de caballete que tuvieran una base sólida histórica y que recrean la pintura de caballete, y para esto quiero presentarles a nuestros colaboradores. Eh, ellos son pertenecientes a la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Aragón, que son la ESIRA, y colaboramos dentro del marco del proyecto Combina del Gobierno de Aragón. Todos con ayuda del cuerpo docente nos ayudaron a realizar las probetas de pintura de caballete del siglo XVII. Esto fue con ayuda de un importante tratado del siglo XVII hecho por Pacheco, que fue mentor y suegro. Este tratado se llama El arte de la pintura y en él se describen los materiales y las técnicas para hacer una pintura al óleo. Con base en esto, se prepararon 4 probetas como las podemos ver en esta imagen. En la probeta 1 solamente tenemos la capa, el soporte textil, que funciona como la base de las diferentes capas de la pintura. Generalmente está compuesto por un tejido celulósico natural. Durante este periodo se utilizan comúnmente lino o cáñamo y son tensados sobre un bastidor de madera y son tratados mediante humectación para aumentar su flexibilidad. En la capa 2, que es la capa de preparación, su finalidad es aislar el soporte.
Generalmente está compuesta por capas sucesivas. La más interna está realizado de un encolado o es material orgánico, cola animal, que actúa como capa selladora y posteriormente en la capa 3, en la capa de preparación, perdón, la capa de apresto, a la cola animal se le agregan otras cargas como yeso, carbonato cálcico, con el fin de nivelar la superficie. Posteriormente, por encima de esta se coloca la capa de imprimación. Es esta capa que entra en contacto, que sirve de base como con la pintura y presenta un color específico elegido deliberadamente por el artista. Generalmente es de base oleosa y también sirve para impermeabilizar la capa de preparación, evitando que la pintura adquiera un aspecto mate. Por encima de de la capa de la imprimatura, se coloca ya las capas pictóricas, que es la capa con la función icónica. O iconográfica está compuesta por pigmentos aglutinados por un medio que durante este periodo suele ser aceite. Em, Aquí están nuestros compañeros haciendo las probetas y el resultado de ellas las tenemos aquí. Y ahora lo que toca fue la caracterización analítica de de las pinturas por microscopía, por infrarrojo, por colorimetría. Primero estamos viendo el soporte textil y la probeta 2, que es la cola o el apresto, que es el soporte textil con la cola, perdón, y la estamos viendo en el microscopio electrónico. También se realizó el análisis infrarrojo y los resultados se compararon con la base de datos de los materiales artísticos y se encontraron correspondencias en todos los casos. ¿Qué podemos ver aquí en el espectro infrarrojo? Este que corresponde a la tela donde la tela presenta todas las bandas características de una fibra de celulosa pura, que es, es el principal componente del lino. Presenta las bandas características de las vibraciones del anillo del azúcar, que están en gris, y de la celulosa. También coincide con la base de datos, como les comentaba, y podemos ver, por ejemplo, para la probeta 2, la mayoría de las mismas señales que se ven en el lino. Sin embargo, en amarillo se observan las señales de amida 1, características del enlace peptídico de las proteínas, en este caso de la cola animal con la cual fueron preparadas las probetas, y amida 2. Bueno, esta es la caracterización que es necesario que hagamos de las probetas para después de los tratamientos poder observar si hay algún cambio. Ahora vamos a ver la caracterización de la presto y aparejo de la imprimatura. Aquí lo vemos en en la microscopía electrónica y podemos ver cómo en la probeta 3 del aparejo es una morfología muy terrosa, lo cual se corresponde bien a que en ella fue aplicado el sulfato de calcio hasta saturación, mientras que en la imprimatura ya observamos una superficie más homogénea y lisa, em, ya que es la primera capa que tiene un poco de aceite. Al hacerle el EDX, podemos observar también la presencia altísima de carbono y de oxígeno, que seguramente se corresponde a la presencia de los triglicéridos del aceite de linaza y por supuesto vemos el hierro debido a la presencia del pigmento rojo. Seguimos con la caracterización. Y bueno, en esta caracterización aquí estamos viendo como en la probeta del apresto y el aparejo tenemos en verde los picos característicos del yeso, em, y tenemos en azul las bandas que se pueden deber a la vibración del agua estructural misma del yeso o a hidratación. En el espectro de infrarrojo de la imprimatura observamos todavía un poco de las señales correspondientes a la capa subyacente, que están en azul y en verde,
Y también observamos en marrón, ya este es el primer espectro, donde observamos los triglicéridos correspondientes igual, como lo veíamos en el EDX o lo sospechábamos, el aceite de linaza y, por supuesto, en rojo la vibración entre el hierro y el oxígeno del pigmento rojo. Eh, Les pido un poco más de paciencia, que vamos a revisar un poco los colores, pero bueno, vamos ahí. Entonces, ahora vamos revisando los colores. El amarillo, tenemos un color amarillo ocre y un amarillo ocre con una veladura de cochinilla. Por supuesto, en el amarillo ocre, hecho de huetita, observamos claramente las señales del hierro, las cuales están ausentes en el de cochinilla. Sin embargo, podemos observar compuestos como el aluminio o el azufre, que seguramente, bueno, que probablemente provienen de los mordentes utilizados para preparar la laca de la cochinilla. Sus espectros infrarrojos se ven un poco así, bueno, se ven así, y en el amarillo ocre todavía vemos una combinación de el aceite en marrón y de la vibración del hierro oxígeno en rojo. Y cuando vemos un espectro relativamente similar para el amarillo ocre con la veladura de cochinilla, porque la capa de cochinilla era como está por encima. Sin embargo, observamos el ensanchamiento de las bandas relativas a las vibraciones del oxígeno debido a todos los compuestos fenólicos que hay en el ácido carmínico. Los colores que nos faltan son estos dos por analizar: la sombra tostada, que es otro pigmento terroso con mucho hierro, lo podemos ver en el EDX, incluso aquí podemos ver las pinceladas, y el verdigris, que es un pigmento de cobre. Aquí podemos ver claramente en el EDX el cobre. Y el infrarrojo, lo vemos el de la sombra tostada, muy similar a los amarillos, porque claro, también es otro óxido de hierro. Y el acetato de cobre, el verdigris, aquí vemos en verde las vibraciones características del cobre con el oxígeno. Así caracterizamos nuestras probetas en su parte de infrarrojo, y tomamos algunas micromuestras y observamos al microscopio las secciones transversales, y estamos en proceso, bueno, hemos hecho un proceso de envejecimiento acelerado de las probetas de pintura. Estas fueron las condiciones del envejecimiento, y lo que pudimos ver es que sí hay algún cambio notorio dentro de las probetas que tienen tela, tela con cola, sombra tostada, amarillo ocre y verdigris. Incluso, por ejemplo, en esta probeta que es la de la tela, observamos claramente en las bandas del espectro infrarrojo, pero del envejecido, que es el rojo. Claramente podemos ver cómo las vibraciones asociadas al esqueleto de celulosa en estas regiones disminuyen para la tela envejecida. Ahora sí vamos a dar paso a hablar sobre el desarrollo de estos geles antimicrobianos. Y lo que quiero contarles es que durante este periodo hemos sintetizado hidrogeles de quitosano que están unido con el compuesto activo procedente del aceite esencial de canela. Este es el cinamaldehído, que tiene propiedades antimicrobianas. Este gel se ha logrado gracias a un enlace muy particular entre la amina del polímero natural y el grupo carboxílico del aceite esencial, bueno, del cinamaldehído. Y este enlace es muy importante, que se llama imina, y es para nosotros muy importante que podamos realmente encontrarlo dentro de la caracterización de los geles para saber que realmente estamos formando un hidrogel químico, es decir, que está formado
por el compuesto, este compuesto covalente. Nosotros hemos sintetizado por dos grandes vías los hidrogeles, las cuales se pueden hacer por baño María, y también los hemos sintetizado en horno. Esto ha sido consecuencia también de que hemos hecho los análisis de reología, los cuales han sido de gran ayuda, ya que nos indican la temperatura a la cual podemos iniciar la gelificación, que se encuentra aquí en torno a los 68 grados centígrados, y así hemos podido optimizar nuestra síntesis para poder detectar las condiciones óptimas y que nos permitan realizar el escalamiento de los mismos. Nosotros hemos utilizado una solución de quitosano en ácido acético al 2% y en cantidades variables de cinamaldehído hasta encontrar una proporción molar, más bien en proporciones molares respecto a las unidades repetitivas del polímero. Y bueno, hemos hecho varias fórmulas con las dos síntesis, y siempre para nosotros es indispensable tener una caracterización por infrarrojo, por lo que ya les he comentado que es fundamental que podamos comprobar la formación del enlace covalente entre el polímero y el aceite esencial. Aquí tenemos, por ejemplo, tres formulaciones diferentes del gel, aumentando la cantidad del aceite esencial, siendo el espectro en negro el que tiene menor cantidad de aceite, ligeramente por debajo de la proporción molar de 1 a 1, y el rojo y en azul están 5 veces mayor el cinamaldehído al polímero. El azul tiene una ligera modificación para intentar hacer el gel un poco más elástico. Y lo que podemos ver en esta ampliación del infrarrojo es que por debajo de la proporción molar casi no se observa el enlace de 1670, que es la formación de la imina, pero a medida que vamos aumentando la cantidad del cinamaldehído, que también en la literatura se le conoce como el entrecruzante del polímero, podemos observar claramente la formación del enlace imina, es decir, la formación de nuestro gel químico. Otra forma de que nosotros caracterizamos nuestro hidrogel y su morfología mediante la microscopía electrónica criogénica, y con ello pudimos observar su estructura interna. En esta técnica es útil cuando se necesitan observar muestras con una gran cantidad de agua, como es el hidrogel, y que no se pueden observar en condiciones de vacío, como las que se necesitan en un microscopio electrónico de barrida. Los geles nos han mostrado que a medida que se aumenta la cantidad de cinamaldehído, como es en esta formulación, se aumenta el entrecruzamiento. Podemos ver, es la misma escala, los poros un poco más pequeños, y además aquí con esta distribución, que llegando a aproximadamente el tamaño de poro más grande en 3 micras, y respecto a la formulación que está casi 1 a 1 la proporción, donde vemos el tamaño de los poros mucho mayor dentro de nuestros hidrogeles. Estos hidrogeles, ya que los tenemos caracterizados, los vamos a llevar a la siguiente etapa, que es la evaluación de la actividad antimicrobiana. La actividad antimicrobiana fue un ensayo de difusión en disco, en los cuales aquí tenemos primeramente nuestro control, donde en el centro está un hidrogel, pero no tiene hongo. Así se vería una placa si no hubiera crecimiento de hongo. Tenemos nuestros controles positivos, donde hicimos las pruebas de la actividad para nuestros geles, probando con tricoderma, no específicamente la cepa aislada de las pinturas de la Dana, sino otra, pero al final tricoderma, y con aspergillus, que es el mismo caso.
hicimos nuestros tratamientos con nuestro gel. Estas son las repeticiones con la mínima cantidad de entrecruzante y los resultados para tricoderma, pues fue que logró inhibir por completo el crecimiento. Como podemos ver, aquí al centro se encuentra nuestro hidrogel. Ahora sí, aquí se inoculó tricoderma y podemos ver que al cabo de 4 o 5 días no hubo crecimiento. Y cuando inoculamos este aspergillus con nuestro hidrogel, pudimos observar este halo de inhibición con un promedio de 3,6 centímetros. Y bueno, me regreso así un poco. Por ahora nosotros contentos porque los hidrogeles funcionan cuando se están usando en su mínima concentración para lograr entrecruzar. Bueno, y desde luego tenemos más trabajo futuro, que es ya solo les voy a platicar esto, que es lo que tenemos por hacer, que es seguir haciendo los ensayos antimicrobianos, esta vez con las cepas que aislamos de la dana y inoculando las probetas que ya tenemos hechas aquí. Y bueno, si es posible llegar a la aplicación en el caso real, aplicándola sobre todo en el reverso de las pinturas. Ya termino, no sin antes agradecer a todos nuestros colaboradores. Principalmente yo quisiera agradecer a CONACYT, que es el que me está dando la beca para que esté aquí. Y bueno, pues nada, esto es todo y muchas gracias por su atención. Sí, muchas gracias, eh, Griselda. Eh, Muchas gracias y enhorabuena, muy interesante la presentación. Como te comentaba, es un tema totalmente alejado de mi campo de trabajo, pero me ha parecido muy interesante y muy didáctica, muy visual. Enhorabuena. Me alegra, me alegra. No sé si hay alguna pregunta entre los asistentes, alguna pregunta o algún comentario. Eh, Disponible en todo el chat, como si alguien quiere realizar la pregunta o el comentario de viva voz, puede activar el micrófono o levantar la mano. Eh, Soy Jorge Cervantes. Griselda, muchas gracias por la presentación, como se ha indicado, pues sumamente didáctica y creo que hemos aprendido bastante en este corto tiempo. Eh, sí, bueno, un comentario muy amplio que quiero primero hacer es el hecho de que, pues nosotros aquí en el grupo de investigación de química y tecnología de silicio asociado con el tema de la conservación patrimonial, pues hemos estado trabajando precisamente en cuestiones de biodeterioro en ese complejo problema que es la calle subterránea Miguel Hidalgo, aquí en la ciudad de Guanajuato, que bien conoces y que pues es un problema eh, complejísimo, ¿verdad? Entonces, pues bueno, se están trabajando en distintos momentos este tipo de problemas por las situaciones que existen, tanto de las altas humedades, las temporadas de secas, las temporadas de lluvia, eventuales corrientes de agua que inundan parcialmente la calle, dado que pues era anteriormente el río que cruzaba la cañada en la ciudad. Y entonces, pues bueno, es un asunto eh, muy interesante, muy complejo. Y entonces, pues creo que la visión que nos das permite precisamente eh, todo este esquema metodológico que nos has mostrado, nos permite pues ilustrar ir también eh, pues entendiendo de mejor manera pues toda la complejidad que esto, que esto implica. Eh, bueno, paso ahora a un par
a un par de preguntas. Entonces, dado que tricoderma es el microorganismo más abundante que, que encontraste, Sí. me puedes decir entonces en dónde esencialmente se encuentra tricoderma? Eh, eh, digamos, porque hablas de una proliferación en marco y una proliferación en las otras muestras que tomaste. Entonces, ¿hay alguna distribución, digamos, específica de tricoderma? A lo mejor ahí me perdí un poco. Em, a ver, tricoderma está presente en todo. Eh, Está viviendo, colonizó marco, colonizó lienzo por anverso y reverso. em, y todo, o sea, le gusta por lo que estuvimos leyendo, y bueno, los materiales hechos de celulosa, puede llegar a metabolizar lignina, todo estos compuestos asociados tanto al lino como a la madera. Sí, pero colonizó todo. Eso es. Muchas gracias. Y por otro lado, bueno, pues esta es muy interesante, digamos, la formación de este enlace imino que es clave en la formación de los hidrogeles. Eh, digamos, no se ha pensado, o pudiera ser una sugerencia, a lo mejor ya desde un punto de vista más elegante o complementario, pues hacer también la demostración de la formación de ese enlace, pues por resonancia magnética, ¿no? Que puede ser tanto de carbono 13 como de nitrógeno 15, que sería interesantísimo y muy elegante para tu trabajo, sí, porque sería otra forma de hacerlo. Aquí hemos tenido algunas experiencias, no sé si recuerdes los trabajos con Miguel Ángel Meléndez y este y nuestra tesista Elisa, em, que hizo un gran trabajo también con Quitosano, buscando precisamente la formación de algunas formulaciones con alcóxidos de silicio y precisamente pudieron observar ese, ese enlace utilizando la resonancia magnética. Entonces creo que puede ser muy bonito y muy ilustrativo para también complementar tu trabajo. Y bueno, y finalmente la otra parte es finalmente, entonces estarías en proceso, entendí, de realizar la inoculación. Así es. La inoculación dentro de las probetas. Sí, esto es un protocolo que aún no estamos poniendo a punto. Por ahora lo que hicimos fue la inoculación de los agares, siguiendo el método de difusión de disco. Sí. Eso es. Bueno, pues muchísimas gracias y me da gusto saludarte y poder pues escuchar de estos bonitos avances y importantes avances en este complejo tema, pero interesantísimo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Doc, y muchas gracias por su sugerencia del RMN. De verdad lo voy a hacer. Muchas gracias. Tenemos algunas preguntas en el chat. Si te parece, Griselda, te voy leyendo algunas preguntas y vas Vamos, respondiendo. sí, sí. A ver, María Teresa Pérez Puente pregunta o apunta que no le ha quedado claro la composición del hidrogel que estáis utilizando. Sí, el hidrogel es quitosano y cinamaldehído, tal cual. Bueno, Bueno, hay diferentes, es decir, variamos
las proporciones, obviamente el quitosano tiene que protonarse, tiene que agarrar el medio ácido, esto lo hacemos con ácido acético, está todo al 2% y tenemos cantidades variables del cinamaldehído en función de la cantidad molar de las unidades repetitivas del polímero, siendo desde 1 a 1 hasta 5 veces el aldehído a 1 la unidad monomérica. Sí. Eh, por otra parte, la siguiente pregunta dice, nos gustaría saber qué porcentaje de aceite esencial se ha mezclado. Gracias. Bueno, el porcentaje, pues se hace, ahora mismo no lo tengo, pero es que hay que hacer esos cálculos, ¿no? Me refiero, hay que hacer esos cálculos y lo puedes escalar conforme a esa proporción, a la cantidad que tú necesites. Siempre tener en cuenta tus, tus relaciones molares y el quitosano está al 2%. Ujú. Ujú. Por otra parte, Valme Jurado, del IRNAS, pregunta, bueno, da las gracias por la presentación Gracias. y pregunta sobre la forma de aplicación del hidrogel en las pinturas. ¿Cómo se Ujú. realizaría? Esto es interesante. De primera, lo que hemos pensado de primera vez, quiero decir, es que al reverso del cuadro se aplique, o sea, en la parte del textil, pero por atrás. Nuestra idea es poder llegar a desarrollar un hidrogel que pueda tener un efecto peel-off, por lo que hasta la fecha estoy todavía, bueno, cambiando las cantidades de los componentes y todo, pero es eso, para que se aplique en la parte de atrás y después de un tiempo de actuación se retire así, tal cual, con la mano. O sea, en vez del lienzo, ¿no? Donde no está la capa pictórica. ¿Cómo, perdón? En el en vez del lienzo, ¿no? Donde no está las capas Exactamente, pictóricas, en la ¿no? parte de atrás de la capa pictórica, sí. Mm. Bueno, tenemos una pregunta desde Guatemala, Jaime Emilio Arriola Bonilla, que pregunta, ¿qué otros activos hay para la preparación del hidrogel, aparte de la que se deriva del aceite esencial de canela? Gracias por preguntar. Esta es bueno, una pregunta muy interesante también, porque para los que les interese, para formar el enlace imina en la literatura se ha analizado con mucho, ¿cómo se puede decir? Profundidad todos los activos que terminen en un aldehído o una acetona. A mí me pareció más fácil los aldehídos. Yo he probado ciringaldehído y una molécula muy similar que es la vainillina. Sin embargo, el cinamaldehído es el que mejor me ha dado la síntesis para formar este tipo de enlace imina. Enhorabuena, Grisela, comenta Carmen. Gracias. Eh, y Maite Maguregui eh, también alaba la inteligente presentación y dice que tiene una pregunta un poco larga, a ver si no me... ¿Cómo podéis diferenciar el enlace imina formado en el hidrogel respecto al aldehído conjugado en el cinamaldehído del aceite esencial? Por lo que sé de la composición del infrarrojo de la vibración carbono-oxígeno, del conamaldehído y la banda de carbono-nitrógeno aparecen en una posición bastante similar. ¿Habéis comparado el resultado espectral del hidrogel final con la huella espectral del aceite esencial individual? Gracias, es muy interesante. Sí, sin duda sí. También esto lo hemos hecho. Claro, porque toda esta zona, y lo sabemos bien, es toda muy compleja, ¿no? Porque todas las vibraciones ahí están muy, muy, muy seguidas, desde el carbono, oxígeno, todo esto, la formación, el carbonilo, la formación de la imina, y sí tenemos todo caracterizado desde el quitosano solo, el aceite esencial o los aceites, bueno, el cinamaldehído,
em, y podemos ver muy bien cómo va creciendo el pico de formación de imina cuando se va, digamos así, polimerizando, cuando va entrando el cinamaldehído dentro de la cadena del polímero y sí, sí es un control, pero sin embargo es un muy buen punto y te lo agradezco, Maite. Creo que se puede subsanar muy bien este punto con lo que nos comentó el profesor Cervantes. No hay nada como hacerle los RMNs, el de carbono y el de nitrógeno, para demostrarlo, claro. De hecho, después de la intervención del Sí, profesor, comenta que sí. interesante comentario de la resonancia magnético-nuclear. Me viene Ujú. otra pregunta sobre el pH final tras la reacción, lo cual sería importante para la aplicación real. Claro, el pH final también es una cosa muy importante y gracias por preguntarlo. De hecho, está un ligeramente más ácido que 6, está ahí como en 6, ligeramente más ácido. Y estoy también trabajando en las maneras que voy a hacer para tratar de subsanar esto y que pueda tener una mayor aplicabilidad, porque esto sí es desde luego importantísimo para la hora de aplicarlo. Muy bien, muchas gracias. Varios comentarios sobre enhorabuena y agradecimiento por tu presentación. Ha gustado mucho. Qué Me bueno. uno a ellos, me parece muy interesante. De hecho, si no hay ninguna pregunta más, me gustaría hacer una pregunta o un comentario. Bueno, perdón, Antonio Guerra, creo que ha levantado la mano ahora mismo. Sí, Sí, hola, ¿qué tal? ¿Sí me escuchan? sí, Toño, Sí, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenos días desde acá, desde de la Universidad de Guanajuato en México. Buenas tardes por allá a todos. buenas Eh, tardes. un poco dos preguntas muy rápidas. Una enfocada a la formación de la base de Chief, o sea, Ujú. al entrecruzamiento principalmente. Sí, ¿Cómo se lleva a cabo realmente? Porque vamos a decir que tú no tienes un aldehído bifuncional. O sea, exacto. estás haciendo nada más una sola funcionalización. Ujú. Entonces, ¿cómo se lleva a cabo el entrecruzamiento? ¿Cuál es el grado de entrecruzamiento que tú tienes? Esto es súper interesante, Toño, porque justamente es algo que yo creo que la comunidad científica está discutiendo al día de hoy, porque todo este desarrollo que se lleva muy a cabo dentro del campo biomédico, lo estoy viendo ahora en el sentido que empezó diciendo, o sea, los papers empezaron diciendo que era un entrecruzamiento, pero conforme van estudiándolo más y más, se van dando cuenta, o lo he leído recientemente, que es más como un stacking del anillo aromático, es un stacking pi, porque está toda la cadena polimérica así, abajo queda como el anillo, y abajo queda otro anillo y otra cadena. Entonces, al final es un arreglo, le llaman de química supramolecular y dinámico. Al final son dinámicos y se tienen que ir monitoreando también por otras técnicas como de microscopía, porque eso es como un acomodo más en el espacio, o sea, sí, en el espacio, supramolecular. Sí, ya ahora sí me queda ya un poco más claro, pues, o sea, estás Ujú. haciendo una funcionalización base Chief y luego hay una interacción física debido al anillo que tienes ahí abajo. Sí, 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 perfecto. Y la otra es esa funcionalización, me imagino que la haces calculando primero el grado de desacetilación, ¿es correcto? sí, es correcto. Ok, ¿y por qué funciona mejor la inhibición cuando tienes menores concentraciones del aldehído? La inhibición. Tus halos de inhibición, mencionaste que Ah, funcionaba mejor cuando tienes poquito cinamaldehído, ¿es correcto? sí. No, no es correcto. Lo que sucede es que, perdón, es que ya no puedo poner la No, no presentación. te preocupes, así está eh, bien. pero bueno, lo que sucede es que era la misma concentración de cinamaldehído a polímero.
que era casi 1 a 1, Ajá. pero eran dos cepas. Uno era tricoderma y otro era aspergillus. Entonces funcionaba mejor, tenía más halo de inhibición contra tricoderma que contra aspergillus. Eso ya es enteramente dentro de la interacción que pueda llegar a tener el microorganismo con el gel. Pero sí se van a probar los otros que tienen mayor concentración de cinamaldehído o Sí, totalmente, totalmente sí. esos no se han probado. No, no, no los he probado. Ok, ahí estaba la duda un poquito. Muchas Bueno, gracias. déjame decirte algo, ya Sí. recordé. Sí que los probé kamikazemente y recuerdo que, por ejemplo, el que tiene mayor concentración de cinamaldehído 5 a 1, que es la máxima que probé, ese llegó a quitar todo el halo de inhibición en Aspergillus también. Perdón, llegó a formar todo un halo de inhibición en la placa de Aspergillus, sí. Ok, eso está muy interesante. Pues muchas gracias, Griselda, y muchas felicidades por tu trabajo. Saludos Gracias, desde México para todos. muchas gracias. Muchas gracias. Perdón por reiterarme, pero muy interesante. Eh, Creo que ya no hay más preguntas. Quizá para cerrar el turno de preguntas, permíteme hacerte una a mí. Como te comenté, yo no soy experto en el tema, ni muchísimo menos. Yo soy geólogo, estudio la piedra en el patrimonio. Hasta donde yo sé, el biodeterioro en piedra, en mi campo, genera diferentes tipos de deterioro, ¿no? Hay en algunos casos es formación de precipitados sobre la superficie, hay también corrosión y disolución del sustrato, etcétera. Entiendo que esto es extrapolable a tu campo de estudio, ¿no? Al biodeterioro de lienzos y pinturas. Son los mismos procesos, diferentes organismos generan precipitados o disoluciones o corrosión del pigmento. Bueno, eso se tiene que ver, pero puede ser que en algunos campos sí. Eh, O sea, es decir, de aquí de Es que pintura ha a habido un piedra, pequeño podría corte. ser. Sí, muy bien, Sí. pues si no hay ninguna pregunta más. Bueno, no, pero es que esto, en el grupo tenemos más desarrollos y también está como les comentaba un poco también al inicio, em, cada clima, condiciones climáticas, sustrato, todo, pues puede llegar a ser interacción, puede llegar a que crezcan diferentes comunidades microbianas, pero por ejemplo, estos antimicrobianos que estamos desarrollando, estamos buscando que sean soluciones multifactoriales que tengan diferentes mecanismos de acción contra los diferentes microbios que crecen en diferentes ámbitos, entonces esperamos que sí, que también funcione en piedra, pero bueno, paso a paso. Eso será objeto de otra tesis o de algún otro estudio. Pero sí, muchas gracias por sugerir. Esperaremos. Perfecto, pues creo que ya no hay más preguntas. Eh, ¿Te parece que cerramos el webinar, cerramos la presentación? Sí, Una muchas vez más, gracias por muchísimas estar gracias, aquí. Griselda. Sí, Muchas gracias, muy interesante. Eh, y nada, únicamente apuntar que el próximo webinar, el webinar del mes de marzo, será el 18 de marzo a las 10 de la mañana. Será el primer webinar internacional. Será a cargo de Siramas Jinda, creo, de un investigador de Tailandia, que nos hará una ponencia sobre las alineaciones astronómicas de estructuras antiguas. Así que os emplazamos al 18 de marzo a las 10 de la mañana. Y nada, cerramos el webinar. Muchísimas gracias a todos los asistentes por vuestras preguntas y por vuestra participación. Muchas gracias, Griselda. Y nada, un placer. gracias, Javier. Saludos desde Guanajuato, México. Atención, mucha atención a tu trabajo y gracias, Griselda. Gracias a la presentación y los mejores éxitos. Gracias. Gracias, Muy Doc. amables. Hasta luego.